Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Empezar una conversación en otro idioma puede ser un desafío. Vamos a necesitar preguntas y también un poco de coraje. Lo bueno de las preguntas es que nos permiten practicar el idioma sin hablar mucho. ¿Cómo podemos aprender a hacer hablar a los demás? ¿Qué tipo de preguntas abren mejores conversaciones? ¿Cómo podemos transformar una interacción común en una oportunidad para aprender sobre los demás? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el episodio número 77 de Poder Aprender. A la mayoría de la gente le gusta más hablar que preguntar. Preferimos responder preguntas antes que hacer preguntas. Desde ese lugar, esta práctica de aprender a preguntar nos va a dar muchas oportunidades para que, la gente que quiere hablar se pueda explayar y pueda hablar voluntad sobre los temas que les interesan. El objetivo principal de aprender a preguntar en otro idioma es tirarle la lengua a la gente. Tirarle la lengua a la gente significa hacer hablar a las otras personas. La premisa entonces va a ser que la atención y el foco esté puesto sobre la otra persona. Nuestro objetivo va a ser que la otra persona hable más que nosotros. La otra persona va a hablar y nosotros vamos a escuchar. Desde el punto de vista de la práctica de conversación en otro idioma, esto es algo muy bueno porque nos quita presión, no tenemos que estar buscando vocabulario, especialmente cuando recién estamos comenzando. Si nos mantenemos haciendo preguntas en vez de respondiendo con oraciones largas y complicadas, si nos mantenemos haciendo preguntas, vamos a lograr que la otra persona hable más. Eso tiene varias ventajas, como vamos a ir viendo. Una persona que recién está empezando a practicar conversación tiene habilidades de conversación poco desarrolladas. Las preguntas pueden ser una gran herramienta porque pueden ser fáciles de reciclar. Podemos tener algunas preguntas que hacemos siempre, que hacemos con frecuencia, y nos permiten reutilizarlas. Y cuando hacemos una pregunta, especialmente cierto tipo de preguntas abiertas, la otra persona que habla con nosotros se desarrolla y explaya en lo que tiene para compartir. Si tenemos la posibilidad de elegir entre hacer muchas preguntas o dar muchas respuestas, hacer preguntas cortas versus hacer respuestas largas o decir respuestas largas, la verdad es que siempre va a ser más fácil empezar por el lado de las preguntas. Y si son preguntas cortas, va a ser más fácil que si son preguntas largas o preguntas complicadas. Siempre va a ser más fácil empezar con preguntas cortas antes que con respuestas largas. La ventaja de las preguntas es que reducen nuestra ansiedad al hablar. Claro que al hacer preguntas es posible que también cometamos errores, puede ser que no estén bien formuladas o que haya algún detalle, pero no pasa nada. Si son preguntas cortas, va a ser más fácil que decir algo muy largo en lo que puede ser que nos encontremos con una falta de vocabulario o que tengamos alguna cosa ahí que nos inquieta y que también nos genera nervios. Por eso, lo de las preguntas puede ser un recurso más simple de empezar a hablar, pero haciendo hablar a los demás. Otra cosa que está buena de las preguntas, esto de tirarle la lengua a la gente, es que nos da input comprensible en interacciones. Tal vez no siempre es comprensible, pero eso nosotros también lo podemos regular según las preguntas que hacemos. Entonces, a diferencia de mirar Netflix o de mirar YouTube u otro tipo de videos o contenido en redes, en este caso tenemos el valor añadido de la interacción. Entonces estamos practicando la comprensión auditiva con otra persona en una conversación, tal vez en vivo o incluso puede ser online, pero hay un ida y vuelta. Ahí hay una diferencia versus a simplemente mirar una pantalla o escuchar un audio. Una cosa importante a tener en cuenta
cuando estamos aprendiendo a preguntar en otros idiomas es qué tipo de preguntas podemos hacer. Típicamente vamos a encontrar preguntas abiertas o preguntas cerradas, y lo que conviene en general es usar más preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que suelen empezar con la palabra qué, con cómo, podría ser también con cuándo a veces. Y este tipo de preguntas abren el panorama. ¿Qué es lo que más te inspira sobre, no sé, Argentina? ¿Cómo fue que empezaste a aprender este idioma, por ejemplo? Versus preguntas como que empiezan con un verbo en particular. Por ejemplo, ¿jugás al fútbol? O, no sé, ¿te gusta cantar? Son preguntas que se responden con sí o no, que cierran la conversación. Tal vez si la otra persona justo tiene algo puntual para compartir sobre eso, quizás da como para que se explaye, pero a veces no. Entonces nosotros podemos usar las preguntas de forma más estratégica, y cuando usamos preguntas que empiezan con qué, o cómo, cuándo, eso puede abrir un poco más. También la otra persona va a tener la posibilidad siempre de elegir si quiere darnos una respuesta corta o si quiere darnos una respuesta muy larga. Y nosotros también podemos volver a preguntar, podemos pedirle que nos cuente más de eso. Contame más sobre eso. O me gustaría saber más sobre eso que me contaste. Una frase corta, simplemente que alienta a la otra persona a seguir hablando. Y en general, como decía al principio, a la gente le gusta hablar de sí misma. Normalmente todos esperamos nuestro turno para hablar y para compartir algo. Qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos interesa. Entonces, cuando les damos lugar a eso, en general, la mayoría de la gente toma esa oportunidad y está encantada de hablar y de contarnos. Para alguien que está practicando la comprensión auditiva, eso es algo muy bueno, porque le da input, le da contenido para practicar. Las preguntas cerradas también pueden ser útiles en algunos casos, cuando estamos buscando una respuesta bien concreta o bien rápida, cuando queremos averiguar algo, confirmar algo en particular. Ahí también hay un lugar para ese tipo de preguntas. Es cuestión de ver si es momento de abrir la conversación y de escuchar qué es lo que la persona tiene para decir en términos generales, o buscamos como algo más específico. Entonces es una combinación de esas dos cosas. La otra persona seguramente también nos va a preguntar y en ese caso nosotros vamos a responder. Y ahí también tenemos la posibilidad de decidir cuánto nos vamos a extender. Vamos a dar una respuesta breve, vamos a dar una respuesta súper larga, nos vamos a complicar la vida hablando de cosas sobre las que no sabemos mucho y que nos falta vocabulario, o vamos a buscar una manera simple de responder esa pregunta y volver a hacer una pregunta diferente a la otra persona. Esas son opciones que quedan de nuestro lado. Una buena práctica en esto de hacer preguntas en otro idioma es despertar la curiosidad. Despertar la curiosidad nuestra curiosidad por la otra persona. Tener un interés genuino y un interés real en la otra persona. Es esta diferencia entre ser interesante o mostrarse interesado por la otra persona. Interesante versus interesado. Entonces yo estoy interesado en lo que le pasa a la otra persona y no quiero mostrar lo interesante que soy yo. Si quiero mostrar lo interesante que soy yo, voy a ponerme a hablar de mí. No voy a hacer preguntas, voy a hablar simplemente. Y cuando nos mostramos curiosos, vamos a hacer preguntas. No tenemos otra opción que hacer preguntas. Al hacer estas preguntas, al mismo tiempo tenemos que ver la forma en que las formulamos para que no parezca un interrogatorio. Tampoco queremos caer en esto de parecer periodistas o estar como haciendo una entrevista, que la otra persona simplemente responde y nosotros solamente preguntamos. Necesitamos un poco calibrar eso como para preguntar e indagar sobre cosas que realmente nos den curiosidad. Sí, tomarlo como un ejercicio de rutina o hacerlo porque se supone que tengo que preguntar porque esto es bueno para mi práctica con el idioma. En este contexto de despertar la curiosidad cuando estamos practicando otro idioma, también podemos aprovechar para preguntar cosas sobre el idioma en sí, sobre cómo funciona el idioma. Y esto nos muestra a nosotros de
forma curiosa y con interés sobre el idioma y con ganas de aprender. Cuando nosotros preguntamos sobre por qué se usa esta palabra o esta frase de esta manera, la otra persona entiende y se da cuenta que nosotros tenemos un real interés en comprender cómo funciona el idioma y en mejorar nuestras habilidades. Es muy posible que entonces esa persona tenga una intención y tenga un deseo de ayudarnos a mejorar. Si no mostramos ese tipo de curiosidad, quizás va a quedar ahí. Hay cosas también que vamos a ir aprendiendo simplemente por la escucha repetida. Cuando hacemos muchas preguntas a distintas personas, vamos a empezar a escuchar palabras que se repiten, el vocabulario más frecuente. Vamos a ir escuchando ciertas expresiones, cosas que nos van a ir sonando una y otra vez. En este intercambio en el que vamos preguntando, en el que nos vamos mostrando curiosos, también tenemos oportunidades para ir explorando y para ir desarrollando y desenrollando el hilo de la conversación. Según lo que nos vaya interesando y también según lo que veamos a la persona con ganas de compartir, si vemos a la otra persona interesada, entusiasmada sobre una cosa en particular, podemos seguir indagando sobre eso y seguir explorando junto a la otra persona. También compartiendo nuestro punto de vista en alguna oportunidad, pero mayormente centrando la atención sobre la otra persona porque eso es lo que nos va a permitir escuchar más. Y para mejorar nuestra capacidad auditiva, nuestra comprensión auditiva, es mucho mejor escuchar a la otra persona hablando antes que escucharnos a nosotros mismos hablando. Entonces esta diferencia entre escuchar a otro hablando o escucharme a mí mismo hablando. A nosotros ya nos escuchamos además internamente y podemos escucharnos si nos grabamos en nuestra casa con el celular o con la computadora. Pero es una buena oportunidad practicar escuchar al otro y para eso necesitamos hacer preguntas. Una gran ventaja de el hacer preguntas en otro idioma y aprender a hacer preguntas y practicarlo es que nos permite desarrollar un montón la comprensión auditiva. Hay un aspecto de la comprensión auditiva que tiene que ver con la atención que estamos poniendo en eso que escuchamos. Recién les decía, en alguna oportunidad tal vez da como para preguntar sobre algo que no entendemos o algo que nos dio curiosidad en cuanto al lenguaje, uso de vocabulario, uso de frases. Y al mismo tiempo, también es importante poder dar lugar a la fluidez, acostumbrarnos a escuchar y a prestar atención. También poder lidiar con el no entender todo lo que nos está diciendo la otra persona. Ser capaces de ir completando en los blancos o tolerar un poquito de incomprensión. No queremos detenernos o detener a la otra persona cada 2 palabras a que nos explique qué es lo que dijo. Eso puede llevar a la otra persona a usar un lenguaje súper simple o incluso a cambiar el idioma. A veces necesitamos realmente eso, un lenguaje más sencillo, pero si queremos acostumbrarnos a poder entender a hablantes nativos en su forma natural de hablar, eventualmente tenemos que ir practicando eso. Y también necesitamos practicar el hecho de escuchar a la persona sin interrumpirla o sin pedirle que nos repita, sin decirle no entendí, puedes repetir o más lento por favor, más lento. Entonces necesitamos exponernos a ese tipo de práctica. Escuchar, dejando a la persona hablar, prestando mucha atención, tolerando que tal vez no vamos a entender el 100%. También hay otras formas de preguntar y de comprobar esto que estamos escuchando, por ejemplo, reflejándole a la otra persona lo que dijo. Por ejemplo, si me dicen que algo que le gustó de su último viaje a la Patagonia fue que era súper tranquilo, le permitió reconectarse con su interior, algo así. Entonces, ahí le podemos decir, suena como que esto que me dijiste del viaje que hiciste a la Patagonia fue importante para vos en un nivel de tranquilidad o de conectar con vos mismo. Una manera de chequear y comprobar si lo que entendiste era eso y te permite practicar también la producción, te permite hablar usando elementos que utilizó la otra persona. La práctica de hacer preguntas en vivo, de animarnos a hacer preguntas, especialmente cuando tenemos la posibilidad de hacerlo cara a cara, nos permite practicar la comprensión en contexto. Si estamos justo en una ciudad o en un país donde se habla el idioma que queremos practicar, podemos ir a diferentes lugares, hacer preguntas. Voy a un local, hago preguntas sobre las cosas, los artículos que se ofrecen.
voy a la feria, voy al supermercado, en la calle, y hay oportunidades de también escuchar a la gente hablar en velocidad real, con su ritmo y con su acento natural, y me permite ganar práctica. Importante otra vez esto, no aferrarnos demasiado a esta idea de no voy a entender o qué pasa si no entiendo. Podemos ir practicando y en la medida en que vayamos ganando práctica vamos a ir entendiendo más. Si vamos a esperar estar listos practicando con Netflix y YouTube y otros, y Duolingo, si quiero practicar mi comprensión auditiva para tenerla al 100% antes de tener conversaciones en la calle, es posible que esté perdiendo un poco de tiempo. Y también Duolingo es diferente a la persona que me está hablando en la calle. Suena diferente, el contexto es distinto. También cuando practicamos comprensión auditiva mirando un video, a veces escuchamos con los auriculares, un audio que tiene muy buena calidad de grabación, con micrófonos, grabado en un estudio, y en la calle es diferente. Entonces, está bueno practicar en esas situaciones en las que queremos entender. Esto de aprender a entender escuchando y formulando preguntas es un proceso. Acá es importante aceptar que esto es un proceso, que es algo gradual y que va a ir mejorando en la medida en que dediquemos tiempo, en que tengamos paciencia con eso. A lo largo de este proceso también queremos mantener las ganas, la motivación, como para seguir practicando y mantenernos en contacto con eso. Esta motivación y estas ganas, este deseo, tiene un componente emocional. Para algunas personas, el hecho de tener conversaciones con gente real, hacerles preguntas a otra persona, puede hacer una diferencia grande. Escuchar conversaciones con otras personas, participar de conversaciones con otras personas, nos involucra más que si vemos videos y estamos en contacto con un input en el que simplemente estamos mirando, escuchando. Cuando practicamos preguntas y nos enfocamos en este proceso de aprender a entender escuchando, también vamos a tratar de prestar más atención. ¿Vieron cómo cuando estamos practicando para un examen de listening o de comprensión auditiva, tenemos un audio cortito de 30 segundos o de 1 minuto y escuchamos con mucha atención? Porque sabemos que van a mencionar algún detalle, alguna pieza de información importante que no nos queremos perder. Y estamos con las antenas paradas, por decirlo. Estamos con toda nuestra atención puesta ahí. Cuando conversamos con otras personas, no siempre es así. Especialmente si estamos ahí con el celular en la mano y si estamos haciendo 3 o 4 cosas diferentes. Estamos haciendo ahí multitarea de cosas. Entonces, esto de reacostumbrarnos a prestar atención, a hacer preguntas y escuchar realmente lo que la otra persona tiene para decir, nos va a permitir ir mejorando nuestras habilidades. Es un ejercicio que también podemos hacer en nuestro primer idioma. Creo que también ahí es útil. Lo mismo con lo que decía antes, las preguntas abiertas y demás. Prácticas muy comunes en el mundo del coaching. Para aquellos que sientan que necesitan practicar con otras herramientas antes de ponerlo en juego con otros seres humanos, siempre va a estar la posibilidad de practicar con ChatGPT o con bots de idioma, con sitios y aplicaciones que usan inteligencia artificial para practicar. Hay muchos que usan audio también, entonces podemos hacer esta práctica. La pequeña desventaja que puede haber con la inteligencia artificial es que en algún punto nosotros ya sabemos que no es una persona real. Entonces puede ser que a veces cuando estamos haciendo preguntas, puede ser que caiga un poquito el interés. No así cuando la inteligencia artificial nos pregunta a nosotros y nosotros respondemos. Pero si nosotros vamos a preguntar para que el otro responda, siempre va a ser mucho más interesante cuando la pregunta la responde un ser humano, en mi opinión. Habrá gente que esté en desacuerdo y tal vez encontrará la respuesta de la inteligencia artificial más interesante y más rica, pero yo en este momento, 2024, sigo prefiriendo las respuestas de las personas cuando estoy haciendo preguntas. Aprender a interactuar en otro idioma requiere práctica y dedicación. Lo bueno de las preguntas es que reducen la presión de tener que hablar. La atención está puesta en la otra persona. En este proceso, hacer preguntas abiertas, tener curiosidad y prestar atención nos van a ayudar un montón. También, tomar esta práctica como una forma de ejercitarnos en la comprensión auditiva. Si mantenemos la curiosidad y nos enfocamos en lo que nos está diciendo la otra persona,
en lo que le interesa a la otra persona, podemos aprender un montón sobre los demás y también sobre el idioma. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.